Tal saludos? Continúo con la lectura del libro Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía de Pablo Muñoz Iturrieta. En este episodio voy a compartir el segundo capítulo titulado La orientación sexual. Recordarte que en episodios anteriores he compartido ya el primer capítulo que los encuentras acá mismo. Así que bueno, te recomiendo que los escuches para que puedas entender el hilo del libro. Y de igual manera en la descripción encuentras el enlace para que puedas leer el libro por tu cuenta. Empezamos. La orientación sexual. En la actualidad, tal vez no hay tema más controversial que el debate sobre la orientación sexual y la identidad de género. Esto se entiende en parte ya que un segmento de la población se define como individuo y ser social a través de la propia identidad sexual. Como vimos en el capítulo anterior, la política de la identidad ha elevado características secundarias del ser humano a un nivel esencial, de tal manera que entiende al ser humano como siendo definido esencialmente al aplicarse alguno de los términos LGBT+. Asimismo, las discusiones sobre la ética de prácticas acerca de la orientación sexual propuestas por ideólogos del género terminan muchas veces en discusiones acaloradas y sin proponer argumentos médicos o científicos. Es más, el activismo LGBT está logrando que se impongan medidas que afectan a todos por medio de nuevas leyes y regulaciones que en sí son controvertidas y no responden a lo que la ciencia ha podido demostrar hasta ahora. Y lo que es peor, activistas, periodistas y políticos invocan constantemente la autoridad de la ciencia y lo que dice la ciencia. En Argentina, por ejemplo, la diputada nacional de Romina del Pla organiza audiencias públicas por una educación sexual laica, la cual se cataloga de científica, obligatoria y respetuosa de la diversidad sexual y de género, nada más de errado. En el presente capítulo se analizará críticamente la idea de orientación sexual, la cual está fundada en dos ideas erróneas. La primera idea sostiene que la orientación sexual es algo que cada uno decide por sí mismo. Este presupuesto niega que la sexualidad sea algo biológicamente innato. La segunda idea se refiere a la orientación sexual como algo con lo cual se nace y nada se puede hacer al respecto. Si se nació gay, no tiene sentido intentar cambiar. Estas dos ideas son contradicciones entre sí, además de no tener fundamentos científicos. Será necesario entonces explicar conceptos comúnmente usados en el ámbito de la ideología del género, tales como la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad. ¿Es que acaso estos conceptos manifiestan una realidad biológica? Es decir, propiedades distintivas, fijas y determinadas en el ser humano? Además, ¿qué significa la atracción sexual? ¿Es acaso algo que determina la identidad de la persona y varía en el tiempo? ¿Hay acaso factores genéticos, ambientales y hormonales que puedan llegar a influir en la orientación sexual de una persona? Problemas al definir los conceptos a emplear. Una limitación muy grande a la hora de realizar estudios científicos sobre la orientación sexual e interpretar los estudios es que los conceptos centrales que se emplean son por lo general muy ambiguos. Esto hace que resulte difícil obtener resultados fiables, ya sea dentro de un estudio particular como al comparar distintos estudios científicos. Por ejemplo, el concepto de carne vacuna es claro, pero al preguntar a la población si le gusta comer carne, hay que aclarar si se trata de la mejor carne de las pampas argentinas o de una vaca vieja de montaña. Porque si se hace esa aclaración, las respuestas van a variar tremendamente. Ahora bien, el término orientación sexual no es claro en sí mismo, ya que puede significar distintas cosas e incluso es entendido de distintas maneras por distintas personas. Es importante, entonces, antes de presentar los estudios concernientes a la orientación sexual,
el notar las ambigüedades conceptuales más problemáticas en el estudio de la sexualidad humana. Los psiquiatras Hugh y Mayer, en su importante estudio sobre sexualidad y género, remarcan que una de las dificultades centrales al examinar y estudiar la orientación sexual es que los conceptos subyacentes de deseo sexual, atracción sexual y excitación sexual son ambiguos. Además, tampoco está claro si una persona se identifica como lesbiana, gay o bisexual en referencia al deseo que experimenta, a la atracción sexual o a estados de excitación específicos. Y esto abre la puerta a más preguntas, ya que, ¿cuáles son los criterios para considerar gay a un niño de 5 años cuando nunca ha experimentado ni deseo, ni atracción, ni excitación sexual? Investigadores de Cornell University, en el estado de Nueva York, realizaron un importante estudio para determinar si se podía hablar de una orientación bisexual. Uno de los participantes del estudio fue el periodista del New York Times, Benoit Desinet Lewis, abiertamente homosexual. El método usado para medir el grado de orientación sexual era observar la dilatación de las pupilas en respuesta a imágenes de contenido explícitamente sexual. Para su sorpresa y según estos parámetros, los médicos determinaron que Denisette se excitaba sexualmente frente a imágenes de mujeres, no de hombres. En un artículo en el reconocido diario se preguntaba, ¿acaso es posible que sea bisexual? Me he identificado tanto con mi identidad gay, la cual adopté en la universidad y anuncié con bombos y platillos a familiares y amigos, que no me he permitido a mí mismo experimentar otra parte de mí. En cierto modo, el solo plantearse estas cuestiones ya supone un anatema para muchos gays y lesbianas. Al fin y al cabo, como gays y lesbianas declarados, se supone que tenemos una absoluta certeza. Se supone que hemos nacido así. Esta anécdota sirve de ilustración para ver cómo el deseo, la atracción, la orientación y la identidad sexual son conceptos difíciles de definir y los cuales están muchas veces en conflicto con la visión cultural predominante sobre la orientación sexual, con el modo como muchas personas se identifican a sí mismos con respecto a sus deseos e identidad sexual. Culturalmente está casi impuesto que no se puede entender a un homosexual como alguien que también experimenta atracción hacia la mujer y, como en el caso del periodista, él mismo se había impuesto una identidad que la ciencia no corroboró, para su gran sorpresa. El conflicto señalado por Denisette plantea importantes interrogantes acerca de la orientación sexual y los conceptos relacionados con la misma. ¿Son acaso conceptos realmente coherentes y tan bien definidos como a menudo asumen los investigadores y la opinión pública? Denisette, de hecho, se sorprendió de no parecer ser tan homosexual como pensaba. Sin embargo, a pesar de la prueba científica, aunque sin duda limitada, de tener un típico patrón heterosexual de excitación sexual, Denisette rechazó la idea de que fuera bisexual, ya que, según reconoció, no la siento verdaderamente como una orientación sexual, ni como mi identidad propia. A esto se agrega el problema de que la identidad sexual de una persona tiene en la actualidad implicaciones sociales y políticas. Encima, cualquier estudio científico que vaya contra el dogma impuesto por los ideólogos del género se va a encontrar con la furia de activistas LGBT, de los medios y de grupos de defensa de derechos humanos, dicen. Esto significa entonces que las nociones de orientación sexual e identidad sexual se entienden no solo en términos científicos y personales, sino que también tienen una connotación social y política. Y bueno, con esto voy a finalizar este episodio. En el próximo continúo con la lectura de este segundo capítulo y compartiré la sección titulada El deseo sexual. Así que bueno, invitarte a que te suscribas, le des me gusta,
También compartas el episodio y de igual manera en la descripción encuentras dos enlaces para que leas el libro y puedas apoyar al canal. Sin nada más que decir, me despido. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.